Caracas estaba oscura. No por la noche, sino por los apagones que dejaban barrios enteros hundidos en tinieblas. La pobreza había convertido a la gente en sombras, caminando sin rumbo entre colas interminables y mercados negros. Las avenidas parecían cementerios sin lápidas, calles llenas de huecos, edificios carcomidos por el abandono, y carteles políticos que se deshacían bajo la lluvia como papel podrido. En esa penumbra, él se movía. El vampiro, un ser antiguo que nunca había necesitado excusas para matar, ahora descubría que el hambre ajena lo fortalecía. No necesitaba ocultarse entre aristócratas o fiestas clandestinas, como lo había hecho en el pasado. Ahora la desesperación humana era un velo perfecto, entre tantos cuerpos que se desplomaban de cansancio o hambre. ¿Quién notaría los ojos rojos que brillaban en un callejón? La ciudad era un cuerpo enfermo, desangrado por el poder y la miseria. Los gobernantes aparecían en cadenas televisivas con sonrisas impecables, mientras en las barriadas madres revolvían ollas vacías, engañando al estómago con agua y huesos. El vampiro lo sabía, no había diferencia entre él y aquellos hombres en trajes finos. Ambos se alimentaban de un pueblo debilitado. Solo que él, al menos, no fingía discursos. Su andar tenía algo de procesión funeraria. Los perros callejeros le temían, las ratas huían de sus pasos. En las paredes ennegrecidas por el hollín, su sombra se alargaba como un presagio. Cada ventana apagada, cada niño llorando de hambre, era una invitación. En una plaza abandonada, escuchó a un grupo de ancianos hablar en susurros. Dicen que es un hombre pálido, vestido de negro, que anda cuando la luz se va. Un diablo, respondió otro. Pero aquí el diablo tiene más derecho que nosotros. Él sonrió entre dientes, oculto en la oscuridad. La crisis había convertido a Venezuela en un festín interminable, las arterias vacías de esperanza eran más fáciles de abrir. No dejaba cadáveres regados, no hacía falta. En un país donde la muerte era rutina y la impunidad un hábito, ¿quién iba a notar unas cuantas bocas menos? Y mientras la ciudad se ahogaba en apagones y discursos huecos, él bebía. En cada gota de sangre encontraba un reflejo del país, amargo, desesperado, oscuro. Para él, Venezuela no era una tragedia. Era un banquete eterno. En Petare, las voces comenzaron a repetirse. Primero fue un joven que no regresó a casa tras rebuscar en la basura del mercado. Luego una muchacha, que salió a pie del trabajo porque el transporte público había colapsado. Después, un anciano al que todos vieron entrar en un callejón, pero nadie vio salir. Las desapariciones no eran novedad en Caracas, la delincuencia siempre había sido un monstruo con demasiadas bocas. Pero esta vez había algo distinto, los perros aullaban en las noches de apagón, y las madres juraban escuchar pasos que se deslizaban por los techos. La gente comenzó a llamarlo el Diablo Blanco. Las morgues estaban saturadas, sin electricidad para mantener fríos los cadáveres. Los cuerpos se hinchaban, se descomponían, hasta que el hedor obligaba a enterrarlos sin identificar. La prensa oficial hablaba de accidentes, de ajustes de cuentas, de violencia común. La oposición denunciaba desapariciones masivas, pero sus palabras se perdían entre el ruido de discursos vacíos. Y él, oculto en las ruinas, se alimentaba en silencio. Las casas abandonadas eran sus templos. Allí arrastraba a sus presas, entre paredes llenas de grafitis políticos borrados por el tiempo. No necesitaba esconderse, el miedo era demasiado cotidiano, y la policía demasiado ciega.
Una madre podía llorar por un hijo desaparecido, pero su llanto era apenas un susurro en un país que lloraba por millones de cosas a la vez. El vampiro encontraba placer en esa indiferencia colectiva. Mientras más se desangraba la sociedad, más invisible se volvía. Se decía que lo habían visto deambular en los barrios, alto y flaco, con un saco negro demasiado elegante para esas calles. Sus pasos no sonaban, pero los faroles parpadeaban cuando pasaba bajo ellos, como si la electricidad misma retrocediera ante su presencia. Las madres rezaban, encendiendo velas frente a imágenes descoloridas de santos, pero no era la fe lo que las mantenía despiertas, era el miedo a que, en cualquier momento, el diablo blanco se asomara por sus ventanas. En el fondo, todos sabían que aquel ser no era un simple asesino. Era algo más viejo que la propia ciudad, algo que había encontrado en la crisis su mejor escondite. Y el vampiro lo comprendía con una sonrisa helada. Venezuela era un terreno fértil. La sangre joven corría barata, las autoridades no buscaban culpables, y la oscuridad estaba garantizada por los apagones. Cada noche, mientras se inclinaba sobre un cuello tembloroso, sentía que no solo bebía sangre, bebía también el silencio cómplice de un país que ya no tenía fuerza para gritar. En medio de tanta miseria, hubo quienes no temieron al diablo blanco. Al contrario, lo buscaron. Eran hombres con escoltas, relojes de oro y camionetas blindadas que pasaban frente a filas interminables de hambrientos. Sabían que aquel ser existía y quisieron hacer de su maldad un negocio. Una noche, un político local lo esperó en una quinta semivacía, rodeado de botellas de whisky y generadores que mantenían la casa iluminada mientras el resto de la ciudad yacía a oscuras. «Hazme como tú», dijo el hombre, con voz cargada de soberbia. «Dame tu fuerza, tu eternidad. No quiero envejecer ni perder el poder. Quiero beber como bebes tú». El vampiro lo observó en silencio. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra. No era la primera vez que un humano pedía la eternidad, pero en aquel hombre la ambición tenía un matiz repugnante. Ya era un parásito, pero no necesitaba colmillos para drenar la vida de su gente. El político pensaba que el país era suyo, que sus discursos y sus tropas lo harían eterno. Pero el vampiro sabía algo más profundo. No existía eternidad en la corrupción, solo podredumbre. ¿Quieres mi don?, preguntó con una sonrisa fría. Entonces pruébalo. Y antes de que el hombre pudiera reaccionar, lo sujetó del cuello con una fuerza sobrenatural. Los escoltas corrieron al oír los gritos, pero cuando entraron ya no quedaba nada más que un cuerpo seco, colgado como un muñeco de trapo, y un charco de sangre derramado en la alfombra persa. El vampiro bebió hasta la última gota, no por hambre sino por desprecio. Aquel banquete tenía un sabor distinto, espeso y metálico, como si en sus venas no corriera sangre sino siglos de cinismo. Aquella noche, mientras se limpiaba la boca con un pañuelo de seda que no era suyo, el vampiro entendió algo. Los pobres le daban sustento, pero los poderosos le daban poder. En cada tirano, en cada corrupto, había un néctar oscuro que lo fortalecía más que cualquier muchacho de barrio. Los rumores se expandieron. Algunos decían que el Diablo Blanco era un asesino contratado por rivales políticos, otros, que era un espectro enviado por el mismo infierno a castigar a los corruptos. Lo cierto es que las desapariciones ya no se limitaban a muchachos hambrientos, ahora también altos funcionarios, empresarios y militares comenzaban a caer en circunstancias inexplicables. El vampiro se reía de esos rumores. Él no servía a ningún dios ni respondía a pactos.
No necesitaba banderas ni himnos, su único credo era la sangre. Y en Venezuela, la sangre corría en dos vertientes, la de los miserables y la de los poderosos. Ambas le pertenecían. Esa noche, al alzar la vista desde un balcón y ver la ciudad hundida en oscuridad, sintió que Caracas era más suya que de cualquier gobernante. No necesitaba tronos ni palacios, su reino eran las sombras, y su pueblo, los cuerpos sin nombre que lo alimentaban. El día en que Venezuela se apagó por completo, el país dejó de pertenecer a los hombres. Una falla eléctrica recorrió todo el territorio: Caracas, Maracaibo, Valencia, Mérida, ciudades enteras sumidas en una oscuridad sin fin. No había luz en ninguna ventana, ni radios, ni refrigeradores. Los hospitales se volvieron morgues improvisadas, y los barrios, selvas de sombras. La noche era absoluta. Y en esa noche, él reinaba. El vampiro caminaba como un monarca en su reino de tinieblas. El silencio de la ciudad era interrumpido apenas por los gritos en la distancia, por el chisporroteo de las velas encendidas en las casas desesperadas, por el llanto de niños que temían al hambre más que a la oscuridad. Pero él sabía la verdad: pronto temerían algo peor. Se movía por los barrios bajos, donde las calles eran túneles oscuros y los vecinos improvisaban hogueras para espantar el miedo. Desde las sombras, los observaba: familias apiñadas en cuartos sofocantes, ancianos rezando en voz baja, jóvenes que intentaban dormir con piedras en el estómago vacío. Allí elegía a sus presas, sin prisa, disfrutando el pánico que provocaba su mera presencia. Los rumores se multiplicaron. Algunos juraban haber visto un hombre de traje negro en las avenidas desiertas, caminando con paso lento mientras los postes eléctricos se apagaban uno tras otro a su paso. Otros aseguraban que entraba a las morgues y bebía de los cadáveres antes de que pudieran ser enterrados. Incluso se decía que había aparecido en las colas del hambre, disfrazado de mendigo, para escoger a quién arrastrar a la oscuridad. La oscuridad era su aliada. Cada apagón era una emboscada, cada vela, una señal de dónde cazar. Y lo mejor de todo era la indiferencia: nadie buscaría a las víctimas, porque ya nadie podía protegerse ni proteger a los suyos. En un país donde la vida valía tan poco, la muerte era apenas una estadística. El vampiro entendió que no necesitaba esconderse más. La crisis lo había liberado de toda prudencia. Su figura alta y flaca se paseaba abiertamente por las calles vacías, y aunque alguien lo llegara a ver, ¿qué importancia tendría? Nadie le creería. Nadie tenía fuerzas para luchar contra un monstruo, cuando ya luchaban a diario contra el hambre, la enfermedad y la corrupción. Aquella noche, mientras los apagones mantenían a millones en vilo, el vampiro se detuvo en una colina y observó Caracas, un océano negro con apenas algunas velas titilando como luciérnagas moribundas. Y allí, con la boca aún manchada de rojo, sonrió. El país entero era suyo. Venezuela había dejado de ser una nación. Ahora era un cuerpo desangrado, y él, su único verdugo y su único heredero. El tiempo siguió su curso, pero la herida nunca cerró. Venezuela quedó marcada como un cadáver que respira por inercia, un cuerpo exhausto donde las ciudades se convirtieron en esqueletos de cemento y los pueblos en fantasmas. Familias enteras huyeron por las fronteras, arrastrando maletas vacías y promesas rotas. Otras, demasiado pobres o demasiado cansadas, simplemente se resignaron a esperar la muerte en casas que ya no eran hogares. Él permaneció. El vampiro no necesitaba marcharse.
desde lo alto de una azotea en Caracas, contemplaba el horizonte ennegrecido, donde las torres eléctricas parecían cruces oxidadas clavadas en la tierra. Allí, con los labios aún manchados de rojo, sonreía satisfecho. Sabía que nadie vendría a enfrentarlo. No existían héroes en un país donde hasta los vivos caminaban como muertos. Y aunque algún día alguien intentara alzarse contra él, ¿qué fuerza podría oponerse a un ser que no solo bebía sangre, sino también la desesperanza de un pueblo entero? Las calles, los apagones, el hambre, la corrupción, todo era parte de su festín. Venezuela no era una tragedia para él, era su eternidad. Mientras las naciones vecinas veían con compasión o desprecio a los migrantes, él se reía en silencio. Ellos no sabían que la verdadera maldición no estaba en la frontera, sino en las sombras que habían quedado atrás, chupando la poca vida que aún resistía. Y así, mientras la patria se desangraba hasta volverse ruinas, el vampiro seguía bebiendo. No necesitaba ejércitos, ni templos, ni banderas. El país entero era su ofrenda. Y en la oscuridad perpetua, Venezuela dejó de pertenecer a los hombres para convertirse en el reino eterno del Diablo Blanco.